Pues este. Este no, este ya es el curso. Bueno, este no es. Déjenme ver el otro. Este es el que yo quiero. Ok. Entonces aquí estamos con el curso. Déjenme nuevamente reciclarme con este negocio. Ponerlo acá. Lo subimos. Para ver qué onda. Y minimizo este negocio acá. Y bueno, entonces, como les mandé la reunión, el correo de ayer, pues este es el contenido del curso. Básicamente estamos hablando de 3 operaciones unitarias que son muy importantes en ingeniería química. Una que yo creo que es la reina de las operaciones unitarias en ingeniería química, que es destilación. Luego tenemos una que genéricamente se conoce como humidificación, pero que básicamente la operación más importante es la de enfriamiento de agua. Es muy rara una compañía, una fábrica que no requiera de una torre de enfriamiento de agua para suministrar a los diferentes equipos que componen los procesos químicos que sean. Llámenle intercambiadores de calor, llámenle reactores, en fin. Entonces, normalmente el agua está metida en un circuito cerrado en el que está conectada a una torre de enfriamiento de agua y de ahí esa agua se manda a los diferentes intercambiadores, condensadores, calentadores, en fin. ¿De acuerdo? Entonces, esa operación es la que de alguna manera le daremos más importancia. En el caso de destilación, regresando un poco al tema, básicamente lo que vamos a ver como tema, que es con el que vamos a empezar el curso, es lo que sería la destilación instantánea. Otra destilación por arrastre de vapor, que básicamente se la voy a comentar. Realmente no le veo tanta importancia, como así le veo importancia a lo que sigue, que es destilación instantánea, o que llaman en término en inglés flash, destilación diferencial, destilación fraccionaria, y en esta destilación fraccionaria básicamente veríamos los métodos de Ponchon-Savarit y McKay-Thiele, que están relacionados con el cálculo del número de placas que están integradas en una columna, o la altura de un empaque con las mismas condiciones de destilación. ¿Sí? Básicamente sería esto. Al principio de la clase, que sería el próximo jueves, empezaremos a ver conceptos relacionados con equilibrio líquido-vapor. Ahí van a tener que refrescar buena parte de la termodinámica que han acumulado a través de los años en la carrera, ¿verdad? Para prepararnos a lo que sigue, que son ya las aplicaciones de destilación. La idea de este tema es que nos consuma 5 semanas más o menos del trimestre, y al final de esta semana estaríamos hablando del primer parcial. Más o menos así estarían repartidos. El siguiente que les comentaba el de humidificación, en que básicamente lo que vamos a enfocarnos es al caso de la enfriamiento de agua, pero ahí también hay lo que llaman acondicionamiento de aire. ¿Esto qué significa? El aire que está en el ambiente puede tener una humedad relativa alta, entonces lo que se hace es
pasar ese aire a una columna donde le quitamos la humedad al aire para poder bajarla a las condiciones del proceso. O al revés, si tenemos un aire, por ejemplo, ahorita en esta temporada que es de sequías, que ya no tenemos las lluvias que frecuentemente tenemos en verano, es probable que requiriéramos humidificar la corriente de aire para meterla a un equipo, por ejemplo, un secador. Entonces hay ciertas condiciones de proceso que demandan cierta calidad del aire para poder optimizar las condiciones de operación del secador o del intercambiador que estemos manejando. ¿De acuerdo? Entonces, pero vuelvo a repetirles, con mucho la más importante es lo que llamamos enfriamiento de agua. Después, y eso nos llevaría, calculo yo, 3 semanas, y al término de estas 3 semanas haríamos un parcial relacionado con humidificación y finalmente tendríamos secado, que es un secado que básicamente lo orientaremos al secado de sólidos, y ahí realmente lo que vamos a estar analizando son las cinéticas de secado. Van a ver ustedes las similitudes que hay entre el análisis de datos experimentales relacionados con secado y los análisis de datos experimentales relacionados con los reactores. Esta operación de secado tiene sus particularidades, pero la forma de tratar los datos es muy similar al caso de cuando se trataban los datos experimentales que se obtenían en un reactor de laboratorio para establecer la cinética de la reacción, ¿sí? Pero ya lo veremos en su momento. Y eso nos llevaría otras 3 semanas, y con esto, pues en principio, si la suma no me traiciona, estaremos hablando de 11 semanas, que son las que corresponden al trimestre. En los 2 cursos previos anteriores, en esta modalidad virtual, lo que he explorado es hacer los parciales en sábado. No se requiere que ustedes asistan a la universidad y en fin, yo tampoco. Entonces, les ha acomodado que el sábado ustedes fijan la hora. Normalmente lo que hago es que yo les mando vía el correo electrónico a Titlani, que son por eso es importantísimo que sepa que todos están conectados con el mismo correo, el examen con un tiempo de solución del examen, etcétera, y me lo regresan a mi correo Shanum, que está aquí arriba. Este es el correo que estoy usando para manejar ¿cómo se llama? La correspondencia con ustedes. Esto de acá es otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la modalidad: 5 semanas destilación, 3 semanas humidificación y 3 semanas secado. Aquí yo, en el caso de los libros, yo sobre todo en la parte de termodinámica, yo les recomiendo ampliamente que pudieran tener acceso a este libro. Es un libro que es muy importante en la carrera. Yo creo que ya existe la versión electrónica, de que es el PERRI. Sobre todo el capítulo 3 del PERRI, que tiene toda la información relacionada con los datos termodinámicos de las diferentes especies químicas que están en el medio, ¿sí? Entonces, el que ustedes, yo la verdad, a pesar de que ya los tiempos han cambiado y han evolucionado, no creo que este libro pase de moda, digamos. Es un manual de ingeniería química que es bien importante y se lo recomiendo ampliamente, ¿sí? Y el libro que tomaré como referencia es el Treibel, ¿sí? Eso no quita que vaya a haber algunos libros o bibliografía que están relacionadas aquí. Por ejemplo, el Faust, el trimestre que entra, el trimestre pasado lo vimos en algunos cálculos de difusividades, algunos lo van a recordar. O bien el GINCOPLIS, que es otro de eso, que son procesos de transporte de operaciones unitarias, ¿verdad?
el Henley and Cedar, que también es de operaciones de separación. Y todos estos libros son bastante recomendables, pero a diferencia de los reactores, de los libros de reacción química de reactores, porque los libros de reactores como que todos siguen en general un cierto patrón, y entonces casi es independiente, indistinto que usen un libro o el otro, porque los temas son muy parecidos. La única dificultad para cambiar de libro, se los he comentado, la nomenclatura, ¿no? Que en algunos casos le llaman B chica al flujo volumétrico, en otros casos le ponen la Q mayúscula al flujo volumétrico, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, a veces eso se vuelve tedioso y lo peor, que a veces confunde. Entonces, yo en lo personal, pues recomiendo el Tribal como libro de texto, como libro de referencia. Los temas vienen bastante bien explicados en el libro. Estos 3 temas los aborda perfectamente bien el libro, el libro Tribal, el de destilación, el de humidificación y el de secado. Entonces, de ahí sacaremos algunos ejemplos, veremos algunos problemas de tarea que yo les planteé, etcétera. En los 2 cursos anteriores de reactores, creo que todos tuvieron el libro de Smith, acceso a él, y entonces es muy fácil a partir de esto, pues nada más numerar los problemas que dejó de tarea. Esperaría yo que el Tribal fuera lo mismo, ¿no? Es un libro bastante común en la carrera y de acceso, creo que está la versión electrónica también, entonces yo les recomendaría que lo tuvieran como referencia para el curso. ¿Ok? Y en principio, la ponderación de los parciales yo lo vería en términos de la dificultad de los problemas de los parciales. Y al final les comento cómo están las ponderaciones para obtener la calificación final. ¿Qué más? Básicamente es esto lo que estaría planteándoles para el sistema en destilación. Es importante la parte de equilibrio líquido-vapor, es importante que ustedes ubiquen bien todas estas leyes de Raoult, ley de Henry, la parte relacionada con las entalpías, porque aquí vamos a hacer, para el caso, por ejemplo, del método de Ponchon-Savary, es importante que nosotros manejemos los diagramas de entalpía composición, porque son en los que nos vamos a basar para hacer los balances de materia y energía con este método. Y en el caso del McCabe-Thiele, tendríamos básicamente la curva de distribución de equilibrio para establecer el número de platos, que básicamente es el enfoque que tendríamos con este par de métodos en la torre de destilación. El tiempo no da para ampliarlo en términos de ver sistemas multicomponentes. Por lo tanto, básicamente nos estaríamos enfocando a sistemas binarios, pero la parte conceptual queda ahí. Y de hecho hay unas consideraciones que se hacen para sistemas multicomponentes, ya lo veremos cuando estemos analizando, por ejemplo, el caso de destilación instantánea. ¿Sí? Ahí básicamente haríamos el enfoque a los sistemas binarios y luego los extrapolaríamos los sistemas multicomponentes. Eso sería relacionado con destilación. En el caso de humidificación, como les repetía, psicometría, esto es importante que ustedes recuerden, eso estoy seguro que lo han visto, que lo deben haber visto por lo menos, que es las cartas psicométricas. Con las cartas psicométricas ustedes van a poder, acuérdense que teniendo 2 parámetros, temperatura, humidificación, humedad absoluta o humedad relativa, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo. Cuando tienen ustedes 2 parámetros, pueden ustedes caracterizar termodinámicamente el sistema, el aire. Por razones también de comodidad, digamos, para no meternos en Honduras, porque no es tan fácil de accesar
los equivalentes de cartas psicométricas para otros sistemas. Básicamente lo que estaríamos analizando sería la carta psicométrica del sistema aire-agua. ¿De acuerdo? Entonces aquí es importante que ustedes recuerden, en el mismo Treival, en el capítulo de modificación, la primera parte del capítulo está enfocada a estas definiciones psicométricas y el manejo de la tabla correspondiente para determinar bulbo seco, húmedo, humedad de saturación, entalpías de aire saturado, volumen húmedo, volumen vacío, etcétera. Todos esos parámetros que espero yo hayan ustedes. Lo que llaman el método de Hollander es un método extrapolable a todos los equipos, a todas las cuestiones relacionadas con transferencia de masa en los sistemas que estamos manejando de humidificación, ¿verdad? Que son la base del balance para establecer las ecuaciones correspondientes. Y el enfriamiento de agua, como les decía, están apoyadas muy fuertemente en los diagramas de entalpía, temperatura. ¿Sí? Entonces, como vamos a ver la clase que entra, cuando empecemos a ver lo de destilación, lo primeritito que tenemos que hacer es un sistema binario, saber cuál de los dos componentes es el más volátil. Así como en ingeniería en reactores, la idea es ubicar el reactivo limitante. En este caso, lo que queremos es ver cuál es el componente más volátil. Es decir, o aquel componente que tiene la presión de vapor mayor o el que tiene la temperatura de ebullición menor. Y luego ubicar las temperaturas de ebullición de los dos componentes como si fueran líquidos puros, ¿verdad? Porque eso nos va a dar el rango de temperatura en el que se va a mover el destilador. ¿Sí me explico? Entonces, esto ya le da orden al análisis, ¿no? O sea, yo veo el componente A tiene 50 grados temperatura de ebullición y el componente B tiene 90. Bueno, yo ya sé entonces que mi rango de temperaturas en el que se va a mover la destilación con la mezcla de esos dos componentes va a estar entre 50 y 90 grados. En el caso de las torres de enfriamiento, normalmente lo que conocemos nosotros como dato es la temperatura, vamos a suponer que viene esa agua que ya pasó por el intercambiador o ya enfrió el reactor o ya pasó por un condensador, etcétera, llega con una temperatura, no sé, 45 grados, 40 grados, 39 grados, etcétera. Y lo queremos nosotros regresar esa agua, la queremos regresar a 20 grados. Bueno, ese rango entre 40, 45, 39 y 20, 22, 25, etcétera, va a ser el rango de trabajo en el que nos vamos a mover para definir el funcionamiento de esa torre de enfriamiento. ¿Sí? Esa es la lógica en la que nos vamos a mover para todos este tipo de casos. O sea, estoy ahorita haciendo una especie de ensalada de ideas relacionadas con las tres operaciones, ¿no? Y ya les prometo que la próxima reunión, que es el próximo jueves, ya soy más sistemático y me voy a concentrar en la parte de equilibrio líquido-vapor. Y en el caso del secado, ahí sí no hay límite. Bueno, sí hay límite. Por ejemplo, si no es lo mismo que sequemos un sólido inerte, un mineral o un sólido X, lo que sea, un desecante, etcétera, a que sequemos un producto alimenticio, por ejemplo, un grano o chícharo o no sé. Entonces, ahí tendremos que tener mucho cuidado con la temperatura de operación del reactor, del secador, porque pues corremos el riesgo de quemar el producto, ¿verdad? Y entonces, eso nos va a obligar a que hagamos un análisis, que sepamos qué temperatura es la máxima que podemos utilizar sin que afectemos el producto. En el caso de los inertes, pues ahí básicamente no hay, vamos a decir, en términos generales, restricción. Quizá lo que restrinja sea la capacidad de calentamiento del calentador. Pero en el caso de los productos orgánicos, sí hay que tener mucho cuidado.
con esa situación. Y justamente, por ejemplo, les platico, ¿no? Si yo meto aire muy seco a un secador con alta temperatura, puedo yo fastidiar el sólido, el producto orgánico. Entonces ahí viene el acondicionamiento de aire. A lo mejor lo que me conviene es meter un aire que en lugar de llevar un 10% de humedad relativa, lo suba a 60, a 50% de humedad relativa. Con esto, ¿qué es lo que hago? Acorto el gradiente de concentración que puede haber entre la corriente de aire y la interfase del sólido que se está deshidratando. Y eso haría que aún a pesar de tener una temperatura elevada, yo hiciera un secado más gentil, vamos a llamarlo así, ¿no? Más suave, ¿no? Y puedo preservar la calidad del producto. Esto me lleva también a esa situación, que en el caso de los sólidos orgánicos, como el secado es un proceso combinado de transferencia de masa y calor, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en controlar esa variable para no fastidiar la calidad del producto o minimizar la calidad, el que se afecte la calidad del producto, ¿no? En los productos deshidratados el problema es ese, que la naturaleza del sólido se ve alterada por el efecto térmico al que se somete la situación. Y eso me lleva a recordarles o a plantearles que para que exista separación necesita haber un gradiente de concentración entre un punto que estamos considerando y otro punto. ¿Para qué? Pues para que se pueda dar la transferencia de masa. Los que llevaron proceso de separación 1 y ahora este curso que vamos a llevar, yo les digo, en el caso de los destilación, humidificación y secado, las tres operaciones unitarias que estamos aquí planteando tienen en común, ¿sí? Ojo, tienen en común que yo necesito meterle, inyectarle energía al sistema para provocar la separación. En el caso de la destilación, normalmente partimos de un líquido. Ese líquido le metemos energía, o sea, lo calentamos para producir el vapor correspondiente. Y ahí viene el concepto relacionado con que el que va a evaporarse primero va a ser aquel producto que tiene menor punto de ebullición. ¿De acuerdo? Es el que más volátil, pues. Entonces, metí energía al sistema para provocar esa segunda fase. En el caso de humidificación, va a ser exactamente lo mismo. Yo, a lo mejor, en lugar de meter energía, saco energía, porque también hay otra operación que es enfriamiento de aire, ¿no? Pero en el caso de enfriamiento de agua, el agua llega caliente y yo la quiero sacar fría. Ahora, no piensen en refrigeradores, ojo. No estamos hablando de que yo voy a enfriar el agua a punto de congelación, es imposible. Son torres que operan a condiciones atmosféricas, sí, en el ambiente que prevalece en el punto donde esté la fábrica. Entonces, no piensen en eso. O sea, vamos a tener ese rango de temperaturas que les acabo de decir, entre 40 y tantos y 20 y tantos, ¿sí? Pero yo de ahí ya saqué energía para generar esa ¿cómo se llama? Ese enfriamiento, ¿no? Es decir, lo que se plantea como principio básico en el caso del enfriamiento de agua es que el calor latente del agua que se evapora es, como es un aspecto, vamos a decir, en ese contexto diabático, lo que hace el sistema es que al evaporar el agua, lo está haciendo a costa del calor sensible del agua y por lo tanto la enfría. Ya lo platicaremos a detalle. ¿De acuerdo? Pero ese es el principio. Y lo mismo en el caso del secado. En el secado metemos el aire caliente para provocar la evaporación del líquido que se encuentra contenido en el suelo. En el caso de los procesos de separación 1, donde tienen absorción y tienen extracción líquido-líquido, ¿cómo provocan la separación ahí?
que es la diferencia básica con lo que les acabo de comentar. Si hay algo más, lo más general posible. En el caso de destilación, humidificación y energía y secado, necesito introducir o sacar energía del sistema para provocar la separación. En el caso de absorción y extracción líquido-líquido, ¿qué onda? ¿Cuál sería la característica común de ambas operaciones y que las distinguen de estas de acá y que dan lugar a por qué tenemos distribuidas estas operaciones unitarias entre procesos de separación 1 y procesos de separación 2 de la carrera? ¿Qué se requirió para efectuar la separación en extracción líquido-líquido o en absorción? En ese caso se utilizan agentes de separación másicos. ¿Qué significa agente de separación másico? Por ahí va la respuesta, pero dime qué estás entendiendo por eso. Por ejemplo, en extracción líquido de líquido utilizábamos una sustancia para poder separar de nuestra mezcla el componente que queríamos. Más bien tú haces la mezcla, ¿no? O sea, tú tienes un agua, vamos a decir, un líquido madre que contiene el soluto que quieres sacar. Entonces lo que haces es ponerlo en contacto con otro líquido. La condición es que sea inmiscible para que puedas efectuar la separación y el soluto emigre o se distribuya entre el líquido madre y el líquido que estás metiendo. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la situación. O sea, introdujiste al sistema un líquido. Sí. Aparte del líquido de referencia. En absorción, ¿cómo conceptualizan la absorción? Absorción es la transferencia de masa de la fase gas a la fase líquida, ¿no? Y cuando es desorción, pues pasan de la fase líquida a la fase gas. Entonces, en ambos casos, ¿qué tuvieron que meter al sistema? Pues un elemento extra, ¿no? Un elemento diferente. Para efectuar la separación del soluto contenido en una corriente gaseosa, yo tuve que poner en contacto esa corriente gaseosa con un líquido, que es el solvente. Y en el caso de la extracción líquido-líquido, ¿qué puse en contacto? Pues digamos, el líquido madre que contiene el soluto, lo pongo en contacto con otro líquido, que es el que va a generar la separación. Y la condición, obviamente, es que ese otro líquido que yo considere bueno, absolutamente siempre hay un cierto grado de solubilidad entre los dos líquidos, pero la idea es que el líquido que agregamos al sistema sea insoluble, ¿no? Que no se disuelva, pues, porque entonces no tendríamos la frontera entre los dos líquidos. ¿Sí me expliqué? Entonces, proceso de separación 1, lo que ustedes vieron en sus operaciones de absorción y extracción líquido-líquido y algunas que estén relacionadas con esto, implican que ustedes un elemento extraño al sistema lo tienen que introducir para efectuar la separación. En el caso de las operaciones que nos ocupan, que están relacionadas con destilación, humidificación, secado, por poner 13 casos, que son estos cinco operaciones unitarias que ustedes se van a formar en la carrera, creemos vamos a decir, en el grupo de profesores responsables de esta carrera de licenciatura, creemos que es suficiente como para que ya les dé el panorama amplio para que puedan entender inclusive otras operaciones como es lixiviación, como es filtración misma, que se está manejando separación de líquido con sólidos, adsorción con D en lugar de B. Lo que ustedes vieron en el proceso 1 fue absorción con B, pero también hay la interacción sólido-gas, que sería la adsorción con D de dedo, ¿verdad? En fin, hay otra serie de operaciones, cristalización también. Todo ese tipo, en el mismo Treibal, si ustedes se fijan, vienen como 14 capítulos, de los cuales como 10 o 12 son operaciones unitarias. Entonces, creemos que con estas 5 operaciones
ustedes ven, al término de los dos procesos de separación, tienen la suficiente formación y criterios como para abordar cualquiera de las operaciones unitarias clásicas, típicas, relacionadas con ingeniería química. ¿Ok? Eso es un poco la idea. Bueno, eso es un poco lo que vamos a estar analizando desde el próximo jueves. Hoy mismo en la tarde les mando la liga para la reunión del jueves, ¿verdad? Para que ya la tengan. Y empezamos, como les comentaba, con destilación. Voy a empezar con destilación, después seguiré con humidificación y finalmente con secado. El orden es indistinto, ¿eh? En otros cursos, en otras épocas, he empezado con secado, después destilación, humidificación, en fin, alternado. Pero creo que en este caso específico vamos a empezar destilación primero, humidificación y secado. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Ninguna, doctor. Dígame usted. ¿No hay nada? Bueno, ustedes ya tienen esta hoja. Yo no sé si les mandé esta o les mandé la anterior en la que empezaba con la humidificación. Sí, nos mandó la que empezaba como humidificación, doctor. Luego después secado y destilación, ¿verdad? Bueno, pues nada más lo único que hizo fue subir destilación por arriba. Pero no desmerece nada, pues. O sea, no hay una lógica de que primero humidificación, luego secado y luego destilación, no. Y son temas total y absolutamente independientes uno del otro. ¿Está claro? ¿Alguna otra duda? Les voy a adelantar nada más un poquito para que vean, para que no se vayan a asustar nada más. Yo tengo una duda, profesor. Dígame usted. Ve que en reactores los exámenes eran los sábados. En Ajá. esta ocasión, ¿vamos a hacerlo igual los sábados o en Lo que acabo de decir, acabo de comentar que en base a la experiencia anterior, yo propondría para no quitarle días a las semanas que fueran sábado. O inclusive si quieren domingo a las 10 de la mañana, no sé, ustedes me dirán. Esto se hace democrático, ¿eh? Yo no soy como una persona que es así autoritaria. Yo soy muy democrático en eso. Nada más, la única condición que les pongo es que estén todos, significa los 40 inscritos, los 40 estén de acuerdo en el día y la hora, para que no haya problemas de que uno se quede en ventaja con respecto a los otros. ¿Sí está claro? Entonces yo desde ahorita les comento, ojalá y nadie tenga problemas con con que sean los sábados. A mí en lo personal, pues como estamos enclaustrados, estamos metidos en la casa con el asunto del virus que nos tiene encerrados a todos, yo no tengo ningún inconveniente, ¿eh? Ahora, si no hay manera, pues no, de acuerdo, pues lo haremos los viernes en el horario que tenemos fijado. En fin, yo diría que fuéramos bien profesionales y tratemos de aprovechar el tiempo lo más que se pueda y por lo tanto dejemos martes, jueves y viernes para clases y el sábado como propuesta en el horario que quieran el examen. Y en la dinámica que les comentaba, ¿no? Yo les mando el examen con instrucciones y todo a Titlani y ustedes, después de un tiempo que está programado para la solución del problema, me lo regresan al Chanun, que es el correo que viene ahí al lado de mi nombre en la hoja programática. ¿De acuerdo? Pero ya lo platicaremos pues, en su momento, ya conforme nos vayamos acercando a la quinta semana. Doctor. Dime. A mí no me llegó su correo, doctor. Yo hasta tuve que pedir su liga porque no me llegaron. Bueno, es que mi Shannon me está fallando. Entonces a mí cuando ve que llevaba